Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. María, Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Si tienes la costumbre de ir siguiendo los textos bíblicos que la Iglesia nos propone cada día, rezar con ellos, no solo el Evangelio, sino también los otros textos, habrás ido siguiendo desde el lunes el libro de Job. Ya el lunes rezamos un poco con el bueno de Job y mañana acaba el recorrido de lo que en realidad ha sido una especie, podríamos decir, de menú de degustación, porque el libro de Job es mucho más largo y hemos simplemente saboreado algunos pasajes, un poco como cuando uno ve las mejores jugadas de un partido. Y bien, hoy querría retomar este libro para rezar un poco más contigo y con Job. Y quizá para animarte a leerlo de corrido, a leerlo entero. Tendrás seguramente una Biblia en casa, pero te dejo de todos modos un link hacia una edición online. Pues bien, hemos visto no solo cómo Job lo pierde todo, ¿verdad? Sus propiedades, sus hijos, su salud, y cómo acepta, ¿verdad? Cómo dice serenamente, el Señor me lo dio, el Señor me lo quitó, bendito sea el nombre del Señor. Hemos visto después cómo Job duda, hasta el punto de maldecir el día de su nacimiento. Y yo creo que hay que comprenderle porque es duro encontrarse, ¿verdad?, de un día para otro con la vida patas arriba. Y de repente al pobre Job los días se le vuelven largos, muy largos. Y Job vacila y le sale la rebeldía. Pero todo eso, me parece, lo hace muy humano, muy accesible, ¿no? Si Job fuera simplemente alguien que acepta, que no tiene momentos de rebelión, de debilidad, de duda, pues nos diríamos, bueno, pues ahí tienes a un superhéroe y aquí está el pobre de mí. De modo que la santidad, no es para mí, es para los superhéroes. Y no, Job ha tenido sus momentos bajos, sus momentos de duda, de rebelión, de enfado. Y Jesús, eso me sucede a mí también, ¿verdad? Acepto, pero luego no está bien. Luego me rebelo. Perdono, ¿no? Perdono a tal persona, perdono a tal situación, pero después, de todos modos, ¿qué se ha creído, no? Pues sí, eso nos sucede, y nos sucede también en la oración, y no hay nada de extraño ni de malo en eso. Al contrario, ese es el secreto de Job. Job se pega con esas cosas en la oración. Casi diremos que se pega contigo, Señor. Y eso es lo que los amigos de Job no hacen. En los fragmentos, en este menú de degustación de esta semana, no los hemos oído hablar, pero si vas a ver el libro de Job, verás que hacen discursos muy largos. Es verdad que cuando llegan a visitar a Job, se quedan en silencio durante varios días. Respetan el dolor de su amigo. Pero llega un momento en que no pueden más, ya no pueden aguantar más y empiezan a hablar. Y entonces se desquitan y hablan. Y esto me hacía pensar en un pasaje de un pequeño libro fantástico. El autor se llama Jesús Montiel y cuenta su experiencia con uno de sus hijos pequeños que tuvo leucemia durante 2 años, y es como una especie de diario. Te dejo en la app un link con algunos fragmentos del libro y el título y todo, la referencia. Es fantástico. Pues cuenta que sus amigos iban a visitarlos al hospital y que intentaban decirles cosas bonitas. Pero, dice, sus frases no servían para nada. Se quedaban en la orilla de mi dolor. Eran como dardos que caen durante el vuelo, antes de la diana. Y después habla, mira por dónde, de un sacerdote, el capellán del hospital. Y cuenta,
El capellán del hospital allanaba nuestra habitación con cara de sábelo todo, y eso no me gustaba. La vida no es una tabla de multiplicar. Aquel día te bendijo. Trazó con el dedo la señal de la cruz sobre tu frente, y yo se lo agradecí. Pero luego empieza a hacer como los amigos de Job. Luego me dio muchos consejos, parlamentó sobre la muerte y la otra vida, y nuestra habitación se volvió irrespirable con tantas palabras. Tuve que salir mientras él seguía soltando aquellas frases de manual y aprendidas en el seminario con las que intentaba disfrazar su propio horror. Me dijo que yo debía ser fuerte, que no podía hundirme porque mamá debía tener al lado un hombro donde apoyarse. No te escandalices, le escribe a su hijo, pero tuve ganas de echarlo. Dios no se parece a las palabras del capellán. Pues señor, tomamos nota, ¿verdad? Quienes tenemos que acompañar a veces a gente que está sufriendo. El autor, Jesús Montiel, no escribe desde la amargura. De hecho, la historia acaba bien. Su hijo se cura. Pero tiene razón. Dios no es como las palabras del capellán. Señor, tú no nos sermoneas. Y eso es, de algún modo, lo que Job le reprocha a sus amigos. Les dice, mirad, vuestras teorías no alivian mi sufrimiento, no responden a mis preguntas. Si al menos Dios quisiera hablarme. Y te desafía, Señor, te desafía en su oración, te dice, ojalá hubiera quien me escuchara. Aquí está mi firma, que responda al Todopoderoso, que mi rival escriba su alegato. Te provoca, Job. Y, Señor, vas a responder a la provocación serenamente, como lo haces siempre. Le vas a responder, claro que sí. Pero ha tenido que pegarse en su oración durante días, semanas, meses. Y le vas a responder como un papá a su hijo, y lo vas a hacer de una manera sorprendente. El fragmento que oímos hoy en misa y que puedes leer es solo una parte de la respuesta. Y Señor, tú haces como debemos hacer tantas veces en el Evangelio. Respondes con una pregunta. En realidad, con una serie de preguntas. Y la pregunta del millón es... ¿Dónde estabas tú cuando formé la tierra? Dímelo si posees la ciencia. Esa es la primera y luego siguen muchas otras que la amplifican. Te las traduzco un poco. Se pueden traducir así. Mi pequeño Job. Mi pequeño Job. Me lo dices también a mí. Ya entiendo que no entiendas. Ya entiendo que no entiendas cómo es posible que yo sea bueno y que, en cambio, te esté sucediendo todo esto. Pero, ¿entiendes tú que eres demasiado pequeño para entender? ¿Vas a fiarte de mí? Y sí, Job va a bajar los brazos. Va a bajar los brazos desarmado. Es la lectura de mañana. Job entiende ahora que no puede comprenderlo todo y que un día entenderá, un día comprenderá. Como comprenderemos, Señor, cuando estemos delante de ti. Benedicto XVI lo ha dicho de una manera muy bonita y muy profunda, como siempre. Dice, el día del juicio, el Señor, en vista de nuestras preguntas, mostrará sus llagas, y nosotros comprenderemos. Pero entre tanto, Él espera simplemente que nosotros vayamos hacia Él y confiemos en el lenguaje de esas heridas suyas, incluso si no somos capaces de comprender la lógica de este mundo. Pues Señor, ayúdame a tener confianza en el lenguaje de tus llagas, de tus heridas, que significa no solo que tú has sufrido por mí, sino que sigues sufriendo en mí y conmigo, de una manera que no puedo imaginar, que no puedo comprender. Y si me viene la duda,
la rebelión, la inseguridad, que no deje mi oración, que no deje de luchar, de pegarme incluso contigo, Señor, en mi oración, para recuperar cada vez con más profundidad, con más abandono, mi confianza en ti. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. María, Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.